El sol ardiente de Texas caía implacable sobre el polvoriento asentamiento de Ironvale. Sus rayos creaban espejismos que danzaban sobre la tierra reseca y vacía. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Rhea Lynor se limpió el sudor de la frente mientras se arrodillaba junto al pequeño huerto detrás de su desvencijada cabaña. Sus manos, endurecidas por el trabajo, removían la tierra terca con la paciencia de quien ya no teme al cansancio. A sus 19 años, conservaba una belleza casi irreal frente a la rudeza de la frontera, cabello dorado que atrapaba la luz como hilos de sol, y unos ojos color violeta que parecían guardar más sabiduría que su corta edad. Pero en Ironvale, la belleza no valía nada cuando cargabas con la marca de la vergüenza. Ahí va la bastarda mestiza. La voz de la señora Henderson se filtró desde la tienda general, cortante como cuchillo. Mira cómo pretende ser igual que la gente decente. Las manos de Rhea se detuvieron un instante. La tierra se pegó bajo sus uñas mientras luchaba contra el nudo en la garganta. Habían pasado 3 años desde la muerte de su madre. 3 años desde que descubrió la verdad. Su verdadero padre no era Garron Lynor, el colono irlandés que la había criado, sino un guerrero comanche que había capturado a su madre en una incursión 20 años atrás. Aquella revelación destrozó su mundo. De hija amada pasó a ser una proscrita. Mamá siempre decía que la tierra no juzga. Susurró con la voz temblorosa, recordando el acento suave de Hada Marrín. Da vida a quien trabaja por ella. El pequeño huerto era su refugio, el único lugar donde sentía paz. Entre las plantas de tomate y las vainas verdes, podía olvidar las miradas hostiles y los murmullos del pueblo. Su madre le había enseñado a sacar vida de un suelo ingrato. Y ahora eso era lo único que le quedaba. Un movimiento en el borde de su visión la hizo levantar la cabeza. Allí, agachado tras un viejo roble que marcaba el límite de su terreno, había un niño comanche de unos 7 u 8 años, con ojos oscuros que la observaban con la cautela de un animal acorralado. Rhea contuvo el aliento. Los ataques comanches habían sido frecuentes aquel verano, y la tensión en el pueblo crecía cada día. La familia Corrick había perdido 2 caballos y casi la vida cuando una partida de guerra atacó su rancho la semana anterior. Si alguien del pueblo veía a ese niño allí, el pequeño dio un paso adelante. Su cuerpo delgado se adivinaba bajo la ropa gastada de piel de venado. Las costillas marcaban su piel bronceada y sus labios estaban partidos por la sed. Dijo algo en su lengua natal, apenas audible, pero Rhea comprendió sin palabras. Tenía hambre. Dios mío, murmuró con el corazón encogido al verlo. Pobrecito. Miró hacia el camino para asegurarse de que nadie la vigilaba. Luego se puso de pie despacio. El niño se tensó, preparado para huir, pero algo en su mirada tranquila pareció calmarlo. Quizás fue la comprensión que brilla en los ojos de quien también ha sido rechazado. «¿Está bien?», dijo en voz baja. «No te haré daño, ¿sí?». Con movimientos lentos, Rhea caminó hasta su cabaña y regresó con un plato de lata lleno de pan de maíz y frijoles de su pobre cena. Los ojos del niño se agrandaron al ver la comida, aunque no se movió, dividido entre el miedo y el hambre. Rhea dejó el plato en el suelo entre ambos y retrocedió unos pasos. «Vamos, cómelo», le animó suavemente. «Tú lo necesitas más que yo». El pequeño se lanzó hacia el plato como una criatura salvaje, lo tomó y se alejó unos metros antes de devorar cada bocado con desesperación. Rhea lo observó con lágrimas en los ojos, viendo cómo sus pequeñas manos temblaban entre el cansancio y el alivio. «Hay más si lo necesitas», dijo cuando terminó. Pero el niño ya se estaba alejando. Sus ojos oscuros se quedaron fijos en ella con una expresión imposible de descifrar. Volvió a hablar en comanche, las palabras sonando como una melodía extraña, y luego desapareció entre las sombras del atardecer.
Ria se quedó sola en su huerto mientras el sol pintaba el cielo de dorado y carmesí. Sabía que alimentar a un niño comanche era casi un delito en Iron Vale, una traición que podía costarle lo poco que aún conservaba de aceptación. Pero al mirar a aquel pequeño, había visto algo de sí misma: hambre, miedo, abandono. ¿Qué he hecho?, susurró al aire tibio de la tarde, y aunque sus palabras se perdieron en el viento, sabía en el fondo que lo haría otra vez, sin dudarlo. Esa noche el sueño no llegó. Se quedó en su estrecha cama escuchando los sonidos familiares del desierto, el aullido lejano de The Hollow Winds, el murmullo del viento entre los álamos, y los crujidos de su pequeña cabaña al asentarse en la oscuridad. Bajo todo aquel silencio, Ria Lynor escuchó algo más: un leve movimiento afuera de su puerta. Se incorporó despacio y miró por la rendija de las contraventanas. A la luz plateada de la luna apenas se distinguía la silueta del niño comanche, acurrucado contra la pared de su cabaña, como un cachorro perdido buscando refugio. El corazón de Rea se encogió ante aquella imagen. Sin pensarlo, tomó su chal y lo echó sobre los hombros. ¿Niño?, susurró, saliendo con cuidado. No puedes dormir aquí. No es seguro para ninguno de los dos. El pequeño levantó la vista. Tenía los mismos ojos oscuros, llenos de inteligencia y miedo. Y entre ambos surgió algo que no necesitó palabras: una comprensión silenciosa, un reconocimiento de almas solas. Él también estaba fuera de su mundo, rechazado por los suyos por razones que ella solo podía imaginar. Contra todo instinto de supervivencia, Ria señaló hacia la puerta. «Entra», murmuró. «Solo por esta noche». El niño vaciló un segundo, mirando la pradera que se extendía más allá del terreno, y luego, con la decisión rápida de la juventud, corrió hacia el interior antes de que ella pudiera arrepentirse. La cabaña de Rea era pobre pero ordenada. Una cama, una mesa, 2 sillas y una chimenea de piedra. El pequeño miró todo con curiosidad: el edredón remendado, las hierbas colgadas del techo y una vieja fotografía de hada marrín sobre la repisa. «¿Estás herido?», preguntó Ria, notando que cojeaba un poco. El niño no entendía las palabras, pero sí la preocupación en su voz. Levantó su camisa de piel de venado y mostró una herida fea en las costillas, medio curada pero todavía roja e inflamada. «Ay, pobrecito», murmuró ella, dejando que su instinto de curandera tomara el control. Su madre le había enseñado el arte de las hierbas y la sanación, conocimientos que le habían salvado la vida más de una vez en aquellas tierras duras. «Déjame ayudarte», dijo con ternura. Reunió sus cosas: un paño limpio, un frasco de miel, hojas secas de consuelda y una botella con la tintura especial de su madre. El niño la observaba con atención, alerta pero sin huir. Cuando Rea se acercó, él se quedó quieto. Ella limpió la herida con cuidado, y mientras lo hacía, empezó a tararear una antigua canción irlandesa, una melodía suave que llenó la cabaña de calidez. Poco a poco, los músculos tensos del pequeño se relajaron. Cuando Rea terminó de vendarlo con lino limpio, los párpados del niño ya pesaban de cansancio. «Duerme ahora», susurró. «Mañana veremos qué hacer». Le preparó una manta junto a la chimenea, y cuando se acostó en su cama estrecha, no pudo apartar la sensación de que esa noche había iniciado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Afuera, el viento soplaba con fuerza, trayendo el olor de una tormenta lejana y el rumor de cascos que cruzaban la pradera. En la oscuridad, ni la muchacha marginada ni el niño perdido podían imaginar que al amanecer, su pequeño acto de compasión atraería la fuerza entera de los Varix Riders hasta su puerta. El amanecer se deslizó sobre las llanuras texanas como un suspiro tímido, pintando el cielo infinito en tonos de rosa y dorado. Ria se movió inquieta en la cama, consciente del silencio extraño que llenaba la cabaña. El niño comanche ya no estaba allí. Lo supo antes de abrir los ojos.
La manta que le había dado estaba cuidadosamente doblada junto al hogar apagado, y por la ventana se veían las huellas diminutas marcadas en el polvo. «Chico listo», murmuró, envolviéndose en su viejo chal mientras salía al aire frío. El viento de la mañana tenía un filo que anunciaba la llegada del otoño, y en la distancia un alcaraván entonaba un canto tan hermoso que dolía. Rea siguió su rutina con la calma aprendida de la costumbre. Sacó agua del pozo, alimentó a las gallinas, revisó su pequeño huerto. Pero bajo aquella normalidad, un nudo de inquietud le apretaba el pecho. Sabía que había cruzado una línea, una de esas que no se pueden desandar, y el peso de las posibles consecuencias la aplastaba como la pesadez de una tormenta de verano. Mientras se arrodillaba entre las plantas de tomate, la tierra empezó a vibrar bajo sus rodillas. Un temblor rítmico, como el galope de muchos caballos sobre el suelo duro. Sus manos se quedaron inmóviles, su corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Ese sonido lo conocía, el trueno de los jinetes en tiempos de incursión. Todo su cuerpo le gritaba que corriera. ¿Pero a dónde? Iron Vale jamás la protegería, y las llanuras abiertas no ofrecían refugio para una mujer sola. El estruendo se hizo más fuerte, y Rea se obligó a ponerse de pie, limpiándose las manos temblorosas. A través de la neblina del amanecer, vio siluetas de jinetes recortándose en la colina que dominaba su terreno. Eran muchos. Demasiados. «¡Santo Dios!», susurró, mientras las antiguas oraciones de su madre acudían a sus labios. «Protégeme, por favor». La partida de guerra se acercaba con paso firme, los cascos de los caballos levantando nubes de polvo que brillaban al sol naciente. Rea contó más de 20 guerreros. Sus pieles cobrizas resplandecían con pintura y aceite, sus cabelleras negras adornadas con plumas y cuentas que relucían al moverse. Cabalgaban con la elegancia de quienes nacen sobre la silla, majestuosos y aterradores contra el horizonte de Texas. Y al frente, destacando entre todos, iba un hombre cuya sola presencia imponía respeto y silencio: Caen Bajrik. El jefe Caen Bajrik se mantenía erguido sobre su caballo con una autoridad innata. Su presencia hablaba de incontables batallas y victorias ganadas con sangre y orgullo. Medía fácilmente más de 1,80 m, con hombros amplios que tensaban el bordado de su camisa de guerra cubierta de cuentas y plumas. Su rostro era una mezcla perfecta de fuerza y belleza. Pómulos altos, mandíbula firme, labios que podían ser crueles o tiernos según la ocasión, y unos ojos negros como pozos de medianoche, donde ardía una inteligencia feroz. Líneas de pintura roja y negra cruzaban su cara como marcas sagradas, pero no podían ocultar la dignidad silenciosa de quien había nacido para mandar. Una gran corona de plumas de águila adornaba su cabeza, agitándose con la brisa de la mañana como las alas de un ave de presa. Rea Lynor jamás había visto a un hombre tan imponente, ni tan peligroso. La columna de Bajrik's Riders se detuvo al borde de su propiedad. Los caballos resoplaban y golpeaban el suelo, conteniendo la energía salvaje que les servía bajo la piel. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el crujir del cuero y el tintinear leve de los adornos. El jefe levantó la mano y uno de los guerreros desmontó con una gracia felina. Rea lo reconoció al instante. Era el niño de la noche anterior, Finn Bajrik, pero ya no era el pequeño hambriento que había alimentado. La ropa de piel gastada había desaparecido, sustituida por el atuendo ceremonial de los suyos. Aunque seguía siendo delgado, se movía con una seguridad nueva, con orgullo en cada paso. El muchacho habló rápido en su lengua. Sus palabras fluyeron como agua sobre las piedras, melódicas, apremiantes, llenas de emoción. Mientras hablaba, movía las manos, señalando la cabaña, el huerto y el rincón donde Rea le había dado comida la noche anterior. Caen Bajrik lo escuchó sin cambiar de expresión, sus ojos oscuros fijos en el rostro de ella, penetrantes y calmos. Cuando el niño terminó, el jefe desmontó también, cada movimiento suyo medido, seguro, silencioso.
Sus mocasines no hacían ruido sobre la tierra dura. Los demás jinetes permanecieron montados, atentos, con las manos cerca de las armas, pero sin mostrar amenaza, solo vigilancia. Ría contuvo el impulso de retroceder. Todo su cuerpo le pedía huir, pero sus piernas se negaron a moverse. El jefe se acercó lentamente, y a esa distancia pudo ver los tatuajes finos en su pecho y brazos, los adornos de plata que brillaban bajo el sol naciente, el resplandor azul en su largo cabello negro. Era majestuoso y aterrador, y absolutamente distinto a cualquier hombre que hubiera conocido. Cuando Cain se detuvo frente a ella, lo bastante cerca para que Ría percibiera el aroma a salvia y pasto dulce en su ropa, él habló una sola palabra en inglés, con una voz grave y profunda, cargada de un acento que hacía poético lo cotidiano. Mujer. Ría sintió que el aire le faltaba. Esperaba violencia, muerte, quizá cautiverio, pero no aquel reconocimiento calmo de su humanidad. ¿Sí? Alcanzó a responder, apenas un susurro. El jefe la miró con atención, observando su cabello dorado, sus ojos violeta, su rostro tan diferente al de los demás colonos. Luego habló de nuevo, su inglés pausado pero claro, cada palabra elegida con cuidado. Tú das comida, tú curas heridas. ¿Por qué? La pregunta flotó entre ambos como un puente invisible. Rea miró a Finn, que la observaba con los mismos ojos oscuros e inteligentes, y después volvió la vista hacia el imponente hombre frente a ella. Tenía hambre, y estaba herido, contestó suavemente. No podía darle la espalda a un niño que sufría. Algo brilló en los ojos de Cain Barrich. Sorpresa, tal vez respeto. Giró hacia su hijo y le habló en su idioma, la voz firme pero llena de ternura. El pequeño respondió rápido, entusiasmado, como si tratara de explicarle cada detalle de lo ocurrido. Cuando el intercambio terminó, Cain miró de nuevo a Ría. Su expresión era imposible de descifrar. Mi hijo, dijo, con un peso solemne en las palabras. Perdido por la tormenta 3 días atrás. Todos los guerreros lo buscaron. Tú lo encontraste. La comprensión golpeó a Rea como un rayo. No era un niño cualquiera. Era el hijo del jefe, dado por muerto por su pueblo. El impacto de lo que había hecho, de lo que eso significaba, la dejó sin voz. Me llaman Cain Barrich, continuó el jefe. Jefe de guerra de los Barrich Riders. Has devuelto lo más preciado. Esto crea una deuda. Pronunció la palabra deuda como si tuviera un sabor extraño, y Ría comprendió. Entre los suyos, las deudas de honor eran sagradas. No busco pago alguno, respondió con calma. Hice lo que cualquiera habría hecho. El fantasma de una sonrisa pareció tocar los labios del jefe. No cualquiera, corrigió. Tu gente mataría a un niño comanche sin pensarlo. Tú diste alimento, sanación, refugio. Eso no es común. Ría sintió el peso de todas las miradas de los guerreros sobre ella. Sabía que para ellos era una intrusa, una extraña que había cruzado una línea prohibida, y que, sin embargo, había ganado el respeto de su líder. Una mujer blanca solitaria, con un vestido desteñido, se mantenía de pie en medio de un huerto pobre frente a una cabaña que había visto tiempos mejores. No tenía nada que ofrecer a aquellos orgullosos guerreros, ni riquezas ni poder, que pudiera protegerla del juicio en sus ojos. Y sin embargo, había algo en la manera de Cain Barrich que le hacía pensar que ya había pasado una prueba invisible. Aunque no entendía cuál. Mi hijo dice que cantas canciones que curan, dijo el jefe con voz curiosa. Canciones del pueblo de su abuela. Ría Lynor parpadeó confundida, hasta que la comprensión la golpeó. El arrullo irlandés que había tarareado mientras curaba al pequeño Finn Barrich. Por supuesto, debía sonar extraño a oídos comanches, casi mágico en su rareza. Solo es una vieja canción que mi madre me enseñó, explicó. Viene de tierras más allá del mar. Cain asintió lentamente, como si aquellas palabras revelaran algo importante.
Luego giró hacia sus hombres y habló en su lengua, con la autoridad tranquila de quien no admite réplica. Varios guerreros desmontaron, empezando a descargar mantas, vasijas, carne seca y otros objetos que, en la frontera, representaban una riqueza considerable. «¡Esperen!», exclamó Rea alarmada. «Les dije que no quería ningún pago. No es pago», corrigió Caen, clavando en ella sus ojos oscuros llenos de una calidez inesperada. «Es un regalo. Salvaste al hijo del jefe. Ahora eres, como dicen ustedes, hermana del pueblo Vajrik. Estos dones muestran honor. Muestran respeto». La palabra hermana la sacudió como un golpe. Había vivido tanto tiempo rechazada, apartada por la gente de Iron Vale, que la idea de pertenecer a algún lugar le resultaba imposible. Pero allí estaba ese jefe guerrero, un hombre que podría aplastarla con una sola mano, ofreciéndole un sitio entre los suyos. «No entiendo», susurró Rea, con los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no caer. Caen dio un paso más, tan cerca que ella pudo ver los destellos dorados en su mirada, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, y cómo la pintura de guerra no lograba ocultar la compasión de su rostro. «Tienes el corazón de Numunu», dijo él, usando la palabra comanche para su gente. «Ves a un niño, no a un enemigo. Ves a una persona con hambre y ayudas. Ese es el camino del verdadero guerrero, el del buen corazón. El color de la piel no importa cuando el alma es pura». Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Rea, brillando como plata bajo la luz de la mañana. Nadie le había hablado jamás con tanto respeto, con tanta aceptación sincera. En los ojos de aquel guerrero orgulloso, ella ya no era la mestiza despreciada de Iron Vale, sino una mujer digna de honor. «Gracias», logró decir entre sollozos. «No sabe lo que eso significa para mí». Caen extendió la mano despacio para no asustarla, y con el pulgar limpió sus lágrimas. El gesto fue tan tierno que algo cambió dentro de ella, una calidez peligrosa y dulce, como si el mundo se detuviera. «Ahora viene la parte difícil», dijo él con tono más grave. «Tu gente no entenderá estos regalos, ni la amistad entre una mujer blanca y los comanches. Te causarán problemas». Ria miró hacia el horizonte, hacia el pequeño grupo de edificios que era Iron Vale, brillando bajo el calor del sol. Sabía que tenía razón. Ver a los Variks Riders en su cabaña, con aquellas riquezas, solo confirmaría las sospechas del pueblo. «Lo sé», susurró, «pero no puedo deshacer lo que hice. Ni quiero hacerlo». Algo encendió los ojos del jefe. Respeto, admiración, y algo más. Una chispa que aceleró el corazón de Ria. «Eres una mujer valiente, Ria Lainor», dijo Cain. «Más valiente que muchos guerreros que he conocido». El sonido de su nombre en sus labios le provocó un escalofrío, aunque no recordaba haberle dicho cómo se llamaba. Tal vez el niño lo había contado, o quizá era uno de esos misterios del desierto. «¿Volveré a verte?», preguntó ella, enrojeciendo por su atrevimiento. Caen sonrió por primera vez, una sonrisa real que suavizó su rostro, y dejó ver la calidez oculta tras la dureza del guerrero. «Mi gente no olvida las deudas de honor», dijo, «ni olvida a los amigos. Nos volveremos a ver, Ria Lainor. Te lo prometo». Con esas palabras, se giró y montó su caballo con la gracia fluida de siempre. Los demás guerreros hicieron lo mismo. Su misión estaba cumplida. Solo Finn Varich permaneció de pie, mirándola con gratitud y cariño. Le habló en su idioma, la voz joven y sincera, y luego corrió hacia su padre. Cain lo alzó con un solo brazo, acomodándolo frente a la silla. «Mi hijo dice que eres buena madre para los niños perdidos», tradujo el jefe, su voz profunda resonando a la distancia. «No olvidará tu bondad, ni su pueblo tampoco». El grupo giró sus caballos y comenzó a alejarse. Pero Cain se quedó un instante más, sus ojos fijos en el rostro de Ria, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. «Hasta que nos volvamos a ver, mujer valiente», dijo,
y espoleó a su caballo bajo el sol de la llanura. Rhea Lynor observó hasta que el último jinete desapareció tras la colina. Su corazón latía con fuerza contra el pecho, y su mente giraba sin descanso ante todo lo que acababa de suceder. Los obsequios que los guerreros habían dejado descansaban esparcidos en su huerto, como testigos de un sueño imposible. Mantas hermosas, vasijas talladas con detalle y paquetes de carne seca que le permitirían sobrevivir el invierno. Pero más valioso que todo eso, Caen Bajrik le había dado algo que no tenía precio: aceptación, respeto y la promesa de que ya no estaba sola. Rhea no podía sacudirse la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. El recuerdo del toque del jefe, suave y reverente sobre su mejilla, seguía ardiendo como un fuego que no quería apagarse. A lo lejos, divisó jinetes acercándose desde Iron Vale. Gente del pueblo, atraída por la visión del grupo de Bajrik's Riders. Sin duda venían a averiguar qué había hecho ahora la mestiza de la cabaña. Rhea enderezó los hombros y se preparó para enfrentar lo que viniera. Por primera vez en 3 años, no se sentía sola. Así como Rhea había encontrado aceptación en los ojos del jefe Apache, nosotros te invitamos a unirte a esta familia de oyentes que aman las historias auténticas de la frontera. Si el valor de Rhea y la compasión de Cain tocaron tu corazón, haznos el favor de suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos de unión y esperanza en medio de un mundo dividido. Nos alegra saber que formas parte de este viaje con nosotros. Y ahora, veamos cómo reacciona el pueblo de Iron Vale ante la decisión valiente de Rhea Lynor. La nube de polvo levantada por los jinetes crecía con cada segundo, hasta que pudo distinguir las figuras. Marshal Holt Arden encabezaba el grupo, su rostro endurecido bajo el ala de su sombrero, seguido por Silas Marrin, Dr. Ren Callen, y al menos 6 hombres más del pueblo. Los caballos avanzaban al trote firme, y la tensión en sus cuerpos era visible incluso desde lejos. Rhea, con rapidez, escondió los obsequios más valiosos de Caen Bajrik: una bolsa de medicina con cuentas de colores y un brazalete de plata que reflejaba la luz del sol. Los ocultó bajo el colchón. Las mantas y vasijas las dejó a la vista. Sabía que intentar esconderlo todo solo haría que la culparan más. Rhea Lynor, retumbó la voz del Marshal a lo lejos. Sal donde podamos verte. Rhea salió de su cabaña con la cabeza en alto, aunque el miedo le revolvía el estómago. Sabía que mostrar debilidad ante esos hombres solo atraía más crueldad, y aquel día decidió enfrentarlos con dignidad. El Marshal desmontó con un golpe seco, sus espuelas tintineando mientras sus botas tocaban la tierra. A sus 53 años, Holt Arden era un hombre endurecido por la justicia salvaje de la frontera, con un bigote gris y una mirada que hervía de rabia contenida. Tras él, los demás hombres permanecieron montados, formando un semicírculo que la encerraba contra su propia casa. «Vaya, vaya», murmuró Arden con sorna, sus ojos pálidos recorriendo los regalos comanches en el jardín. Parece que los rumores eran ciertos, recibiendo visitas de salvajes, ¿eh? Ayudé a un niño perdido, respondió Rhea con calma. Nada más, nada menos. Silas Marrin, hombre corpulento, con el rostro brillante de sudor y abundante riqueza en su ropa, se inclinó desde su montura. ¿Un niño comanche, señorita Lynor? ¿De la misma gente que ha estado matando y degollando colonos por todo el territorio? Estaba herido y muriéndose de hambre, replicó ella con firmeza. ¿Había de dejarlo morir por el color de su piel? Sí, tronó Arden, su voz como un disparo seco. Eso haría cualquier mujer cristiana decente. Esos salvajes te destriparían sin pestañear, y tú aquí, jugando a enfermera con su cría. Doctor, Ren Callen, el médico del pueblo y quizá el único que alguna vez le había mostrado compasión, se removió incómodo en su silla. Ahora, Marshal, dijo con cautela, tal vez deberíamos escuchar lo que la joven tiene que... No hay nada que escuchar, doctor, lo interrumpió Jeb Corrick.
cuya familia apenas había sobrevivido a un ataque comanche la semana anterior. Su rostro era una máscara de ira y dolor. «Mire todo esto», gritó señalando las mantas y las vasijas. «Ningún salvaje entrega regalos así si no recibe algo a cambio». «¿Qué les diste, muchacha? ¿Información sobre nuestras defensas? ¿La ubicación de nuestros carros de suministro?» «¡Nada!», gritó Rhea perdiendo la compostura. «Solo alimenté a un niño hambriento y curé sus heridas. Eso es todo». «¡Mentirosa!», rugió Jeb, espoleando su caballo hasta acercarse peligrosamente. Su mano cayó sobre el arma al cinto. Mi pequeña Sunny todavía despierta gritando por lo que esos animales hicieron en nuestra casa. Y tú aquí, tratándolos como si fueran tus amigos. Como si fueras una de... ¿De qué, señor Corrick?, interrumpió Rhea, avanzando un paso, la ira venciendo al miedo. «Dígalo. Diga la palabra que todos murmuran a mis espaldas desde hace 3 años». El silencio cayó sobre el grupo como una losa. Solo el viento del desierto se atrevió a moverse entre ellos. Aquellos hombres sí habían estado murmurando sobre su sangre mezclada, cuestionando su lealtad, tratándola como una amenaza por algo que no había elegido. Marshal Holt Arden carraspeó con fuerza antes de hablar. «Lo que pensamos, señorita Rhea Lynor, es que quizá ya es hora de que se marche de Iron Vale. Encuentre un sitio donde sus simpatías no pongan en riesgo a la gente decente». «Esta es mi casa», dijo Rhea en voz baja, aunque sus palabras se expandieron con fuerza en el aire de la mañana. «Mi madre está enterrada detrás de la iglesia. He trabajado esta tierra 3 años. No he dañado a nadie ni pedido nada, solo que me dejaran vivir en paz». «¿Paz?», soltó Jeb Corrick, la voz temblándole por la rabia. «¿Llamas paz a recibir partidas de guerra mientras nuestros hijos duermen aterrados? Por Dios, mujer, podrían haber estado espiando nuestras defensas. Vinieron a agradecerme», respondió Rhea con firmeza, «a pagar una deuda de honor. El niño que ayudé era hijo del jefe. Se había perdido en una tormenta. Vinieron porque estaban agradecidos, nada más». Las palabras cayeron como un trueno. Los hombres se miraron entre sí con sorpresa. El rostro de Silas Marrin palideció, y hasta el propio Arden pareció conmocionado por la revelación. «¿El hijo del jefe?», repitió el marshal lentamente. «¿Está diciendo que tuvo contacto directo con el jefe de guerra comanche? Ya les dije que vinieron a dar las gracias, a traer regalos en honor de...» «¿En honor de qué?», interrumpió Silas, su voz aguda y desconfiada. «¿Qué le dijo ese salvaje exactamente?». Rhea dudó. Sabía que la verdad solo empeoraría las cosas. ¿Cómo explicar las palabras suaves de Caen Varich, su ofrecimiento de hermandad, la manera en que la había mirado, como si fuese alguien valiosa y digna de respeto? Dijo que tenía un buen corazón, respondió al fin. Que ayudar a su hijo fue el acto de una verdadera guerrera. El silencio se volvió tenso. Ser llamada guerrera por un jefe comanche, en sus mentes, equivalía a traición. Dr. Ren Callen carraspeó, nervioso. Tal vez la señorita Lynor podría prometer no tener más contacto con ellos. No. La palabra salió firme, tan cortante, que todos se quedaron quietos. Hasta el doctor la miró asombrado. «¿Cómo dice?», preguntó Arden, su voz baja y peligrosa. Rhea enderezó los hombros y por un instante encarnó exactamente lo que Cain Varric había visto en ella. Una guerrera. «Dije que no haré esa promesa. Si vuelvo a encontrar a alguien en necesidad, sin importar su raza ni su tribu, lo ayudaré. Eso soy yo. Y no voy a disculparme ni a fingir lo contrario». «Entonces ya tomó su decisión», dijo Arden con frialdad. Se giró hacia los demás hombres. «Está claro que las lealtades de la señorita Lynor no están con Iron Vale ni con su gente. Creo que debemos dejarle claro que ya no es bienvenida aquí». «¡Un momento!», protestó el doctor bajando del caballo. «No pueden echar a una mujer al desierto. No sobrevivirá sola.
Debió pensarlo antes de elegir a los salvajes sobre la gente civilizada, espetó Jeb Corrick. Tiene una opción, añadió Arden, con un tono que pretendía sonar generoso. Puede empacar y marcharse por voluntad propia, o nosotros la escoltamos fuera. De cualquier manera, no se quedará en Iron Vale. Rhea sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquel había sido su hogar durante 3 años, el único lugar que conocía desde la muerte de su madre. Pero al mirar los rostros endurecidos a su alrededor, comprendió que nunca lo había sido realmente. Solo un sitio donde apenas la toleraban. Y esa tolerancia se había roto para siempre. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó en voz baja. Hasta el amanecer de mañana, respondió Arden. Lleve lo que pueda en su caballo y deje el resto. Se detuvo un momento, sus ojos pálidos clavándose en los de ella. Y escúcheme bien, Rhea Lynor, si vuelve a ser vista en Iron Vale, será arrestada como una amenaza para la seguridad pública, eso se lo prometo. Los hombres comenzaron a montar de nuevo. Su tarea estaba cumplida, pero Dr. Ren Callen se acercó a ella, su rostro amable lleno de pesar. Lo siento, Rhea, murmuró, asegurándose de que los otros no escucharan. Esto está mal, y tú lo sabes tanto como yo. Tienes más compasión en un dedo que todos ellos juntos. Gracias, doctor, susurró ella con lágrimas ardiéndole en los ojos. Significa más de lo que imagina. Escúchame, dijo él con urgencia. Tengo un primo en San Antonio, Dr. Elias Draven. Dirige una clínica allá. Si logras llegar, dile que te envío yo. Necesita a alguien con tus habilidades curativas, y no es de los que juzgan por sangre o pasado. Antes de que Rhea pudiera responder, la voz del marshal volvió a rasgar el aire de la mañana. Es hora de irnos, doctora, llamó una voz grave. Dr. Ren Callen apretó la mano de Rhea Lynor con afecto antes de subir a su caballo. Cuídate, muchacha, murmuró. Y recuerda, a veces huir no es escapar, sino correr hacia algo mejor. Con esas palabras, giró las riendas y cabalgó junto a los demás, dejando a Rhea sola, parada junto a su cabaña, rodeada por los restos dispersos de su vida. Los vio alejarse hasta que la nube de polvo se perdió en dirección a Iron Vale, y entonces, sus fuerzas la abandonaron. Se dejó caer entre los regalos de los Bahrix Riders, y por fin, dejó que las lágrimas corrieran libres. Le quedaban solo unas horas, hasta el amanecer, para decidir qué hacer con el resto de su existencia. Y fue como si la desesperación misma hubiera llamado al destino. Porque el sonido de cascos se alzó de nuevo en la distancia. El corazón de Rhea se encogió, temiendo que los hombres del pueblo hubieran vuelto para cumplir sus amenazas. Pero aquel sonido era distinto, un ritmo suave, pausado, el galope de un solo caballo. A través del calor que hacía temblar el horizonte, una figura se acercaba. Cuando la silueta se volvió clara, el corazón de Rhea comenzó a latir con fuerza. Era Caen Bahrick, avanzando solo por la pradera, como si no se dirigiera hacia territorio enemigo, sino hacia un amanecer tranquilo. Desmontó cerca del huerto, y sus ojos oscuros se clavaron en el rostro lleno de lágrimas de ella. Su voz, cuando habló, fue baja y serena, pero cargada de preocupación. ¿Por qué lloras, mujer valiente? Me han desterrado, respondió Rhea agotada. Tengo hasta el amanecer para irme de Iron Vale. Para siempre. El gesto de Cain se endureció, y por un instante, Rhea vio al guerrero feroz que se escondía tras su calma. ¿Por ayudar a mi hijo?, preguntó con tono grave. Por negarme a prometer que no volvería a ayudar, explicó ella, limpiándose las lágrimas con la mano. Querían que jurara que apartaría la vista de cualquiera que no fuera blanco, de cualquiera que consideraran su enemigo. No pude hacerlo. Algo brilló en los ojos del jefe. Orgullo, aprobación y algo más profundo. Algo que hizo que Rhea sintiera un calor desconocido en el pecho. Cain se arrodilló a su lado, sin importarle el polvo ni sus ropas finas. Prefieres perder tu casa antes que tu honor, dijo suavemente. Por eso te llamé guerrera.
No me siento una guerrera, susurró Ría. Me siento perdida, asustada, completamente sola. Cain levantó su rostro con una mano firme y tierna, obligándola a mirarlo. No estás sola, dijo con fuerza. Te dije que eres hermana del pueblo Bahrik. No eran solo palabras. En mi gente, la familia no abandona a la familia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rea, apenas atreviéndose a respirar. Digo que tienes una elección, respondió Cain, rozando con el pulgar una lágrima que caía por su mejilla. Puedes ir a esa ciudad que mencionó tu médico, San Antonio, buscar tu lugar entre los tuyos, aunque puede que te traten igual de mal que aquí. Hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose de los de ella. O puedes venir conmigo, a casa. El mundo pareció detenerse. ¿A casa? ¿Contigo?, susurró Ría. Mi pueblo necesita una curandera, explicó Cain. Alguien que conozca tanto las hierbas de los blancos como la medicina de los nuestros. Serías respetada, cuidada, protegida. Titubeó un instante antes de añadir con voz más baja. ¿Y yo? Necesito a una mujer que mire con los ojos del corazón, no con los del miedo o el odio. Ría sintió como su pulso retumbaba en la garganta. ¿Decía lo que ella creía escuchar? Cain. No entiendo. Él sonrió entonces, esa sonrisa que una vez ya la había dejado sin aire. Entre mi gente, cuando un hombre y una mujer se miran como tú y yo, cuando los corazones hablan el mismo idioma aunque las lenguas no, significa que los espíritus han elegido. Si tú me aceptas, Ría Linor, te haría mi esposa. Nunca volverías a ser una marginada, nunca volverías a estar sola. Tendrías una familia que te ama y te protege. Las palabras la golpearon con fuerza. Ese hombre magnífico, ese jefe orgulloso que podía elegir a cualquier mujer, le ofrecía algo más que un refugio. Le ofrecía amor. Le ofrecía un hogar. Pero yo no soy comanche, susurró ella. No conozco sus costumbres. ¿Qué pensará tu pueblo? Pensarán que su jefe ha elegido con sabiduría, respondió sin dudar. Ya han visto tu corazón por tus actos. El color de la piel importa menos que el del alma, y la tuya es hermosa, Ría Linor. Las lágrimas ahora corrían libres, pero eran lágrimas de alegría. Por primera vez en 3 años, alguien le ofrecía un lugar al que pertenecer, un puente entre dos mundos, no una vergüenza que esconder. Sí, susurró, apenas audible, y luego con más fuerza. Sí, iré contigo a casa. La sonrisa de Cain se iluminó como el sol naciente. La atrajo suavemente contra su pecho, sosteniéndola como si fuera algo precioso. Entonces prepara lo que más valores, dijo con ternura. Partimos antes del anochecer. Esta noche dormirás bajo el techo del jefe de guerra. Mañana despertarás como hija del pueblo Bahrik, dijo Cain con voz profunda. El luto termina hoy. Ría Linor hundió el rostro en el hombro del jefe, inhalando el aroma a salvia y hierba dulce que siempre lo acompañaba. En ese instante comprendió que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar el lugar al que realmente perteneces. La muchacha que un día compartió pan con un niño hambriento estaba a punto de convertirse en un puente entre dos mundos. Y quizá, con el tiempo, en la madre de hijos que heredarían lo mejor de ambas sangres. Su destierro de Iron Vale no era el final. Era el comienzo de la historia de amor más grande que la frontera recordaría jamás. Cain la ayudó a levantarse y juntos comenzaron a recoger las pocas pertenencias que aún tenía. Rea echó una última mirada al asentamiento que la había rechazado, a ese lugar que alguna vez llamó hogar. Luego volvió el rostro hacia el horizonte, donde el sol doraba la pradera y el futuro la esperaba con la promesa de amor y libertad. Por fin, iba de regreso. A casa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura
y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.